Bienvenidos a la taberna de Búa. No os arrepentiréis de estar aquí. Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Vamos a ver si mostramos un poquito lo que fue la temporada de Skull en El Señor de los Anillos. Temporada apasionante, sobre todo la primera parte. El final se hace un poquito aburrido, pero es que prácticamente todas las temporadas, yo ya lo dije, que este juego le sobra 2-3 semanas de temporada. Siempre. Siempre, porque al final la balanza se acaba desnivelando muy rápidamente. Entonces, para mí, con unas 5 semanas estaría perfecto el juego. A ver si los organizadores, los desarrolladores toman nota de esas cosas y acortan un poquito las temporadas, porque al final todas, prácticamente todas, es muy difícil que se luche hasta el final. Pero bueno, dicho esto, vamos a mostrar lo que fue esta temporada. Y empezamos diciendo que empezamos en Erebor nosotros y nuestro aliado fue IVE, HIVE, que fueron unos grandes jugadores, bastante actividad han tenido toda la temporada y ellos han empezado en Loth. Nuestros rivales, por un lado Win y Dats, que estaban en Arnor, y por otro lado UTTP y Salt, que estaban en Run y en Mordor, respectivamente. Empezamos. La primera pelea de todas fue contra UTTP, en la entrada de Dorwinion, y donde lo único que podemos es defender y no pudimos avanzar. O sea que prácticamente ahí estuvimos un poco parados. Después luchamos contra el reino entero de Win y Dats en las entradas de Agmar y Loth, y ahí nos repartimos. Nosotros luchamos contra Win y Ibe contra Das. Y nosotros les arrasamos en gran parte debido a la falta de nivel de Das, y luego conseguimos la capital de Agmar. Cuando se abrió el centro, pues luchamos contra el reino de UTTP y Salt, contra los dos. Al principio tenían ventaja, pero poco a poco perdieron actividad y terminamos volándoles muchas bases de ellos. Bueno, después Win se fue al centro. Empezó a pegarnos junto con UTTP. O sea, fueron unos por un lado, otros por otro, pero ahí hubo unos conflictos internos en UTTP y Sal, en el reino. Hizo que Sal fuese a por Win. Entonces nosotros primero sacamos del centro a Win y después a UTTP. Tomamos el anillo muy pronto, en 35 días aproximadamente de temporada ya habíamos tomado el anillo, y el resto de tiempo, pues a partir de ahí fue donde se puso la cosa poco más. Hubo de batalla una semanita más o algo así, que estuvimos controlando todo el centro, cerramos las entradas y ayudamos a Sal para que ellos mantuvieran las recompensas ante los ataques de Win, que se los querían quitar. Aparte de eso, pues remarcar dentro de sus posibilidades el gran trabajo que hizo I y el alto nivel demostrado por los nuestros, que ha sido una temporada brutal. Prácticamente yo diría que de las temporadas que más actividad ha habido en global, quizás un 90% de la comunidad ha estado a un nivel altísimo, y lo que esperamos para la próxima temporada es aún mejor. Y que no se me olvide, pues agradecer a todos los que no van a seguir con nosotros, porque se ha hecho, vamos, no digo limpieza por falta de actividad, sino limpieza porque se ha fichado muchísimo. Entonces, al ficharse tanto, no sé si quizás vienen 30 tíos, pues se ha sacado algunos inactivos que no han sido tantos, pero es que luego a partir de ahí pues hemos empezado a tirar de lista, y de atrás hacia adelante, pues según vimos, pues empezamos a quitar gente. Y nada, eso es lo que... Este es el mapa que os enseñaba, así es como ha quedado. Y bueno, lo último que nos queda es... Nos van a dejar los de Win muy amablemente tomar la de... A ver, ¿dónde era? La de...
A ver si está la de... ¿Dónde está, coño? El pase... el abismo de Hel, coño, que no me salía. Para la única de Saruman, que la tienen varios jugadores. Varios de la comunidad Ragana y alguno más por ahí. Entonces hoy tomamos esta. Y nada, estamos haciendo un torneito entre nosotros para divertirnos un poco. Y la temporada prácticamente está finiquitada. Esperando a que termine, ya tenemos por aquí el contador. Esperando a que termine la temporada. Os puedo mostrar un poquito lo que es nuestros datos de la temporada. En riqueza poco me preocupa. En mérito, pues aquí tenéis la barbaridad de Kraken que hay en esta comunidad, en este servidor. En Win, Little Gian, Emiru, Tiber, Crevase, Rivendell, Eugenio es el primero de los nuestros con 8.7. Bueno, lo mío con una cuenta que es complicadísima de llevar y he dado todo lo posible y más. Vamos, 3,6 para mí me parece una barbaridad con esta cuenta. Cuenta que, si alguno no lo sabe, es con elfos, con Gil, que te pilla cualquier Sauron y te revienta. ¿Que son buenos? Sí, claro, son Gil brutal, pero es muy complicado jugar con esta cuenta, ya os lo digo. Hemos hecho un torneo aquí entre nosotros y eliminatorias muy divertidas. Por ejemplo, yo he jugado contra mi cuenta, con esta, y mi cuenta ha reventado a esta. Vamos, me ha dejado noqueado, como Tyson en sus mejores tiempos. Con eso os lo digo todo, vamos, que si hubiese jugado con mi cuenta hubiese hecho incluso más prestigio, seguro. Pero bueno, me he divertido, ha sido divertida esta temporada y he probado una cosa nueva. He probado un Gil brutal con elfos, que hacía mucho que no jugaba con elfos, pero la temporada que viene pues será otra historia. Esta cuenta queda para otro chico que viene a la comunidad. Remarcar que mi cuenta la va a llevar una vez temporada más Seder, y yo voy a llevar otra cuenta que la presentaré en otro vídeo. Una cuenta que espero estar en el top de nuestra comunidad. Y con esto pues os vuelvo a los marcadores. Y vamos por aquí por Eugenio. Pues fijaos la cantidad de locura de jugadores brutales que hay en esta servidor, qué cantidad de prestigio han hecho. Yurra está aquí, sin comunidad porque estamos haciendo el torneito este que os hablo. Jaro, otro brutal, Slavonak. Bueno, la verdad que los de nuestra comunidad ha sido una locura la actividad. Murciano, Chupapi Muñaño, es un nombre más complicadillo, pero vamos, pedazo fichaje que lleva ya dos, tres temporadas con nosotros, brutal, brutal. Es muy parecida a la mía, pero mejor. O sea, la mía. Es muy semejante, pero tiene un equipo en equipamiento brutal. Ro, que ha hecho un gran temporador con nosotros, que se va con unos colegas esta temporada, así que no va a seguir con nosotros. Turk, Inminence, Uiti, Karrahut, Batori, Torki, Sin. Bueno, creo que me he pasado a la tocha de Sin. Tiene que andar por ahí. No me he pasado. Aquí, la de Sin Feichi. Menudas cuentas que hay aquí. Torki, Sin. ¿Qué más tenemos por aquí? Luego está la mía, Jaime, Deisonsis, por Manowar, Sirdeiras, Mark, Charlie. Y los 100 primeros aquí están todos ya.
Luego, en puntos de temporada, pues están aquí los de School y los de IB. Pues más o menos como el Prestigio, parecido. Cepini se nos cuela por aquí. Feonor, Milie, Zazik, JM, que se toma un descansito de una temporada. Esperemos que la próxima vuelva a estar con nosotros, porque tiene mucho trabajo, me ha dicho, así que no quiere quitar el puesto a otro compañero. Osiriaz nos deja lo mismo que JM en la temporada. Esperemos la próxima tenerlo aquí de vuelta. Sauron, Pinje, Bolo, Jerez Wolfi, Spruja, Kazan, Kit, Keke, Saps, Luisas, Dante. Luisas no sabemos si sigue o no. Estaba en duda, me parece. El más tigre, que lo veremos mucho más arriba la temporada que viene. Y lo veréis por qué. Otro que va a tener un cuentón acorde a lo que es él, la actividad. Apavi, que es el ruso este, o el turco. Lardo, Chupacabras, Víctor Túa, Dan Rey, Merlot, Zorongil, Serge, Aria, Bofro, Otricala, Lucas, Gimnas, Javier, el poder del anillo, Erugrin, Rey Arturius, Tizona, Jesús Tesuo, Anatop, Partuza, Tricheur, Seder, Durin, Gaterum, Lorberic, Fedretix, Altaniz, Lestrox, Hellscreen, Rignalesei, Hou, Volcan, bueno, muchos los que faltan, los últimos de la comunidad hispana, perdón, que se me dio la olla, de School. Y remarcar que los que han quedado abajo, algunos han sido inactivos, pues hay muy pocos, prácticamente son 5, no creo que cuente ni 5 inactivos. A partir de ahí, los que se han decidido sacar de la comunidad porque se han fichado grandísimos jugadores, pues los vamos a mandar aquí, ahí. Los que quieren, claro, los que quieran. Si no, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero, como vamos a seguir de aliados, pues les hemos dado la oportunidad de que se vayan ahí y sigan con nosotros de la mano. Entonces, quién sabe si la temporada que viene destacas en IBE y tenemos plazas aquí en School, pues vuelves con nosotros. Y nada, me queda una cosita importante que deciros de la temporada que viene. Tengo aquí School Next Season. Esto, ojito, con lo que hay aquí, con los fichajes que tenemos. Pues empiezo arriba, que son los que suelen ser los primeros que entran, los habituales que estamos en esta temporada. Está, como veis aquí, un cuentón que va a llevar uno de nosotros, un nuevo fichaje. Esta cuenta, pues ya lo voy destacando, que es la que voy a llevar yo, la de Pac-Man. Si alguno lo conoce por ahí, pues es un cuentón, es una locura de cuenta. Entonces esta es la que voy a llevar yo, así que voy a disfrutar muchísimo. Capitán Netón, fichaje nuevo. Artralas, un pedazo Kraken también nuevo. Nuevo por aquí. Wolf Galaz, también nuevo. Luego vuelve Melon con nosotros. Después de su paso por Bots, vuelve una temporada más con nosotros. Masikan, Castle, pedazo Kraken, Azafail. Grandes jugadores, muchos de esta temporada. Azafail es de... fíjate dónde está, con 3.59 de prestigio.
Esto no lo marqué. Castle, por ejemplo, 641. Ojito, ojito lo que viene por aquí. Melon está en GOTS, como dijimos. Y otro que había entrado por aquí, el Wolf Galaz 270. No está mal. Y a ver si me quedó alguno por aquí. Atlas. Este no está en bolsón cerrado, pero este sé que es un Kraken. Capitán Netón también está en bolsón cerrado, este no lo conozco. Creo que me faltaba. Esta es la que estoy yo en bolsón cerrado también. Y esta está en temporada, sin jugar. Pero esta es de un chico de Rela, muy majo, pero que ahora ya no es suya. Y ahora es de aquí, de la Comunidad School. Y la va a llevar uno de nosotros. Vale, y vamos por aquí, Azufail con 359. 372 para los KS, que hay unos cuantos. OCI 205. Otro KS, 1.30, este más flojito. El sándwich este 3.94. Este 2.85, que lo he visto bastante por la temporada, de Salt. Traywin Oneo. Este viene de Salt también, 1.85. Otro KS con 5.51 de Salt. De Fowler, este más flojito de Salt. Maximus 3.25 de Win. Berserker, este está en bolsón cerrado, este no sé quién es. Yoda 1.75, viene de Salt. Unkle Rafley 3.54, viene de Salt. El Books Lightyear viene de Salt, flojito, ahí, tiene que mejorar. Buddy Boy, otro flojito de Salt. Mr. Whoop 1.86 de Salt. Nuestro pedazo de Kraken de School vuelve después de su temporada en VR, no me parece que era, en Panda. Bueno, con 2.23 vuelve Ben, el gran Ben, uno de los MVP de nuestra comunidad. KS Yana 1.36. Omerlo, no es Omerlo, es de esta temporada. Uiti, nuestro pedazo Kraken de Uiti. KS Kendo 5.77, otro de los monstruos. Anato, Bartuzas, Cabos, Rey Arturio, Sedurin. Pues ya, esto es todo lo que tenemos. Y nos vamos a divertir mucho porque el nivel ha pegado un salto espectacular. Así que nada, esto es lo que hay. No sé si mostrar algún reporte, pero por ejemplo os puedo mostrar alguna pelea que hice que es divertida. Pues por ejemplo la de Bubba contra Seder. La de Seder es mi cuenta y la de Bubba es la que he llevado esta temporada. Fíjate la reventada que me he metido aquí con un Zenith 6 que tengo yo aquí, pero es que esta cuenta es muy guapa, muy guapa, y creo que la temporada que viene va a haber cambios en ella que probablemente vaya mejor. Es una cuenta muy curiosa. Vamos a intentar meter en este combo a Beor, si lo llevamos al respeto 10 con la única, y probablemente quitar a Scarge y meter aquí estos dos DPS, y creo que dará un cambio importante. Y este es el segundo combate. Era un mejor de 3 y ya pasó la eliminatoria Seder, que por muy poquito no ha eliminado a Fedretix, que es un pedazo de Kraken. Y en la siguiente ronda pues ha caído Seder.
Y nada. Pedretis. No sé dónde está. Debería estar por aquí. Ah, bueno, es que esta es la mía, esta es la de Búa. Pues nada, esa es en la cuenta de Seder. Pues nada, aquí tenemos el fin de temporada el 3 de septiembre. Se acaba la temporada y habrá noticias de cuándo comenzaremos la próxima temporada. Pues esto ha sido todo, chavales. Espero que os haya servido la información y no os olvidéis que ahora tengo subtítulos en mi canal. Después de muchos meses lo he conseguido y ahora los ingleses y no me es muy difícil si tengo que poner subtítulos. No sé si se puede automáticamente, si le das salen en otros idiomas, italiano o otros idiomas, pero si no lo puedo hacer yo manualmente. Eso lo tengo que mirar a ver, pero de momento inglés sé que lo hay seguro y en español también salen automáticamente. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.